La Iglesia Asamblea de Dios de San Fernando, con dirección en la Villa El Pino de Chépica, tiene el agrado de presentar una reflexión con el pastor Enrique Olcese. Bienvenidos. Muchas bendiciones en este día. Una reflexión respecto a nuestra bendita palabra del Señor. El Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo relatan una situación que se da cuando el Señor Jesucristo va caminando con sus discípulos y Él quiere saber qué opina la gente acerca de Él. En Marcos dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? En Lucas dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y en Mateo relata la Escritura, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Uno podría preguntarse, ¿quién nos puede dar a conocer quién es Jesús? ¿Qué institución nos puede dar a conocer quién es Jesús? ¿Qué hombre? ¿Qué obispo? ¿Qué sacerdote? ¿Qué pastor? ¿Qué religioso? La verdad es que todos son insuficientes, todos son incompetentes. Es el Espíritu Santo que nos muestra en la Sagrada Escritura quién es Jesús. Pero hay alguien que fue muy cercano al Señor Jesucristo y Él nos puede decir muchas cosas acerca del Señor Jesús. Juan dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida se nos manifestó y la hemos visto. Juan nos habla de Jesús, el más cercano, uno de los más íntimos, junto con Jacobo, su hermano, y Pedro. Nos dice en el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo. Verbo está muy relacionado con la palabra. Verbo es casi sinónimo de palabra. Y nos dice Juan que en el principio era el Verbo, y que el Verbo era con Dios, y que el Verbo era Dios. Nos muestra que esta palabra eterna que estaba con el Padre, como dice la Escritura, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En la eternidad es ausencia total de tiempo, el Verbo ya era coexistente con el Padre. Pero si Él va a ser Dios, si Él va a ser divino, si Él va a manifestar deidad, Él también entonces es el creador. Y Juan nos habla y nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Él es el creador. Este Verbo coexistente con el Padre tomó forma humana. Dios se reveló en Jesucristo. Jesucristo es el revelador del Dios invisible. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Moisés dijo, ustedes oyeron la voz, pero ningún aspecto, ninguna figura vieron de Él. El Dios invisible se hizo visible en Jesucristo. Jesucristo revela, muestra al Padre. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, seguimos oyendo lo que nos dice Juan. Si es Dios, si es el Verbo, si Él es el Creador, tiene que estar vinculado con la vida. Y nos dice la palabra en el versículo 4 de Juan 1, en Él estaba la vida. Es decir, no solo es el Verbo, no solo Jesús es el Creador, Jesús es la vida. Cuando Lázaro estaba ya ahí en el sepulcro, ordenó el Señor que sacaran, que abrieran el sepulcro, y el que estaba allá llevaba 4 días. La hermana, una hermana de él dice, y es de ya porque es de 4 días. Pero Jesús con su autoridad, Jesús que es la vida, llega allí y le dice, Lázaro, sal fuera, y el muerto resucita. Es decir, ya no solamente es el Verbo de vida, ya no solamente es el Verbo, la palabra eterna que creó todas las cosas, porque así está escrito.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros antiguos pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Él sustenta y sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Pero si Él es el eterno, el verbo, el creador, la vida, Él entonces también es la luz del mundo. Y Juan nos vuelve a decir, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Jesús dijo, el que me sigue no andará en tiniebla. ¿Por qué? Porque yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Querido, querida, amiga, amigo, ¿no sabes quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús es Dios. Fue adorado, fue amado. Tomás le dijo una vez que lo ve resucitado, Señor mío y Dios mío, un ciego que recibe la vista con el lodo de la saliva del Señor, le dice, creo, Señor, que tú eres y te adoro. A ese Dios todopoderoso tenemos que adorar, a Jesucristo el Señor, el Creador, el que estaba con el Padre, el que hizo todas las cosas con la palabra de su poder. Y hoy día está revestido de humanidad. Él se hizo carne, vino y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese Dios todopoderoso que vive y reina entra en tu corazón cuando tú te arrepientes de todo corazón y le dices, ven, Señor, a mi corazón, me arrepiento, reconozco que soy pecador, vengo en fe ante tus pies y te digo, entra en mi vida, entra en mi corazón. Esto fue una reflexión con el pastor Enrique Olcese.